Hola, soy Argelia Queral Jiménez, profesora de Derecho Constitucional en la Universidad de Barcelona y actualmente me encuentro prestando servicios como letrada en el Tribunal Constitucional. La ponencia que me ha sido asignada en este congreso es el de la transformación en la función del Tribunal de Estrasburgo en el espacio judicial europeo de los derechos humanos. En 2019 se han celebrado los 70 años de vida del Consejo de Europa. Ahora, en 2020, se están celebrando los 70 años de la aprobación del Convenio Europeo de Derechos Humanos y el 14 de noviembre también de este 2020 se celebrarán los 60 años de la primera sentencia del Tribunal de Estrasburgo en el caso Lawless contra Irlanda. Es obvio que el tribunal ha experimentado una transformación espectacular durante estos 60 años de ejercicio de la tutela de los derechos y libertades convencionales. En esta línea merece la pena analizar con detalle la tensión creciente entre su función de tutela individual, que ha sido siempre identificada como su finalidad primera, y su función como fijación de estándares en materia de derechos y libertades. Llevándolo a un lenguaje más propio del derecho constitucional, cabría afirmar que estamos ante la tensión existente entre la tutela subjetiva de los derechos para la que en principio el tribunal fue configurado frente a una tutela de tipo objetivo en lo que se protege es especialmente o particularmente el propio sistema de garantía. Esta transformación es evidente a la luz de la evolución que ha experimentado la función, incluso el funcionamiento del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, especialmente en lo relativo a la legitimación activa de los particulares, de los individuales en su procedimiento. Y además, consecuentemente, esto ha supuesto que cada vez sean más las demandas a las que debe hacer frente el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, lo que a su vez conlleva un hecho un tanto contradictorio, y es que el propio tribunal, al haber estado ofreciendo una tan buena, digamos de alguna manera, tutela individualizada de los derechos de los particulares, se está viendo o se ha visto ya en las últimas décadas absolutamente sobrepasado por la cantidad de demandas, como decía, lo que está llevando a veces a que sea dificultoso poder sacar adelante todo el trabajo, todas las demandas que ante él se presentan. De hecho, el Tribunal Europeo siempre en los últimos años se encuentra inmerso en una estrategia para hacer frente a su carga de trabajo, que como digo es en constante crecimiento. Si utilizamos la jerga del propio Consejo de Europa, se trata de garantizar la eficacia del sistema a medio y largo plazo. Recordemos aquella frase ya utilizada antes de la reforma del sistema provocada por la entrada en vigor del Protocolo 11, en la que se decía que el tribunal, el sistema, había sido víctima de su propio éxito. Pues bien, pasan los años, pasan las décadas y este éxito sigue de alguna manera entorpeciendo la buena labor del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. ¿En qué consistiría esta transformación a la que me refiero, a la que quiero referirme en estos minutos? Pues bien, podríamos identificar tres puntos clave y después un cuarto punto que sin duda puede ser objeto de debate e incluso de crítica. Los tres primeros puntos serían, en primer lugar, el dejar de poner el acento en la tutela individual para pasar a un modelo en que lo que se fomente en el tribunal sea llevar un control objetivo y en abstracto que permita ofrecer estándares claros aplicables en cualquiera de los estados, es decir, estándares que sean aplicables en cualquiera de los, respecto de cualquiera de los 47 estados, de los 47 ordenamientos jurídicos implicados en el sistema europeo. El segundo punto de esta transformación es que evidentemente estos estándares son estándares de mínimos que son fácilmente asumibles por los estados porque se trata de establecer un parámetro de control de compatibilidad, no de identidad de contenidos.
Como sabéis, el sistema europeo es un sistema subsidiario en el que se reconoce un amplio margen de apreciación, en la mayoría de casos, en la actuación de los Estados. ¿Por qué? Porque al ser un sistema subsidiario en el que se reconoce esta libre elección de medios, no se da por sentada que haya una única respuesta a cualquier situación relacionada con los derechos y libertades, sino que los estados pueden encontrar diferentes respuestas teniendo en cuenta su propia realidad, su propio contexto político, económico, social, etcétera, pueden encontrar su propia respuesta a una determinada problemática. Pues bien, lo que estaría estableciendo el Tribunal Europeo son unos estándares mínimos que deben ser siempre respetados por los estados, por tanto, que debe producirse esta compatibilidad de los estándares internos con el estándar europeo, sin que esto signifique una uniformización en las respuestas que se den en Estrasburgo respecto de los estados parte del convenio. El tercer elemento, el tercer punto que compone esta transformación es que permite además dar visibilidad al espacio judicial europeo de los derechos humanos que subyace a todo el sistema. Estamos acostumbrados a hablar del sistema de espacio jurídico europeo al referirnos al sistema de la Unión Europea con sus instituciones, los estados, y a la cabeza de ese espacio jurídico tendríamos al Tribunal de Justicia. Pues bien, considero que existe más allá de lo que es propiamente la Unión Europea, podemos hablar de la existencia de un espacio europeo judicial común en materia de derechos humanos que estaría conformado por todos los estados, por los 47 estados parte del Convenio Europeo y también por esa realidad que es la Unión Europea, respecto de la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos iría fijando esos estándares comunes, cosa que por cierto lleva haciendo ya, como decía, desde hace 60 años, pero es la que ha ido, esos estándares son los que han ido estableciendo, han ido generando esos patrones, esos principios, esas bases comunes a todos los estados, que por cierto así lo asumen al firmar el convenio, ¿no? Como se dice en el preámbulo, asumen ese acervo como común y por tanto puede hablarse de este espacio común europeo también en materia de derechos humanos. El cuarto elemento, que como decía es el que puede generar mayor problema, es el de determinar cuál es actualmente la función concreta del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y dicho ahora de manera rápida y siendo muy consciente de que esto puede dar lugar sin duda a un debate intenso. ¿Podemos identificar ya a día de hoy al Tribunal Europeo de Derechos Humanos como un tribunal constitucional europeo en materia de derechos humanos? Esta yo creo que sería la cuarta o el cuarto elemento que acabaría, digamos, este proceso de transformación y en el que quizá al que todavía no hayamos llegado, pero que creo que hay algunos elementos que sin duda apuntan a que esta es la dirección que se está siguiendo, que se está produciendo en este espacio judicial europeo. Fijaros, ¿cuál es la evolución que ha seguido a la que antes hacía referencia, esta evolución que ha seguido el Tribunal Europeo y cómo se está viendo esta evolución reflejada en la propia naturaleza, alcance y función de esta tutela que ofrece en principio subjetiva del Tribunal Europeo? En primer lugar, mayoritariamente siempre se afirma que el Tribunal Europeo es un tribunal internacional, en el sentido de separar internacional supranacional, teniendo como eje diferenciador el hecho de que este tribunal no ha asumido competencias soberanas de cada uno de los estados parte, sino que es una red segunda, ¿no?, subsidiaria de tutela de los derechos en el caso de que todo lo interno falle. Sin embargo, ya hay autores, por ejemplo la autora Besson, que ya afirman que las funciones y las transformaciones internas que han provocado sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos permiten afirmar que estamos ya ante una jurisdicción supranacional y habiendo dejado atrás su carácter meramente internacional.
Como decía, este tribunal fue configurado como una jurisdicción que debía proveer de protección individualizada de los derechos frente a vulneraciones provocadas por los distintos Estado parte, y hoy en día el propio funcionamiento del tribunal e incluso la manera en la que, por ejemplo, los criterios de admisión están previstos en el Convenio Europeo nos podrían llevar a afirmar que estamos tendiendo claramente hacia una protección objetiva por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Respecto del tipo de control, siempre se había dicho que el tribunal, y de hecho así lo sigue diciendo en sus sentencias, lo reitera constantemente, que es una jurisdicción que lleva a cabo un control en concreto de vulneraciones, es decir, que no se trata de analizar disposiciones generales, leyes, reglamentos, etcétera, sino que lo que se trata es de verificar, de controlar si una actuación concreta en aplicación de ese tipo de disposiciones por parte de los poderes públicos internos son o no compatibles con el sistema europeo, con ese acervo jurisprudencial creado durante todos estos años. Sin embargo, ya hay muestras, y algunas de hace décadas, en las que vemos cómo el Tribunal Europeo en algunos casos lo que está haciendo es un verdadero control en abstracto de las disposiciones generales de los Estados parte. Por tanto, ya digo que aquí este control en concreto no siempre se ha respetado por parte del propio tribunal. Cuando hablamos del contenido de las sentencias del Tribunal Europeo, siempre se utiliza una fórmula que es la de que son declarativas y no ejecutivas, no constituyen obligaciones directas, concretas, inmediatas para los Estados partes. Sin embargo, parece que hoy ya no se puede hablar de que las sentencias, o no todas las sentencias del Tribunal Europeo, sean meramente declarativas. Conocemos muchos casos en los que el Tribunal Europeo, en su fallo, ha identificado muy claramente cuáles son las medidas concretas que deben adoptar los Estados para poner fin o para dar correcto cumplimiento a dicha sentencia. Recordemos casos de expulsión de extranjeros, por ejemplo, o respecto de España, el caso del Río Prada, la tan discutida doctrina Parot, en la que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, tanto en la sentencia de Sala como en la sentencia de Gran Sala, identificó como medida individual obligatoria la de poner, después de declarar que efectivamente se había vulnerado el convenio, la necesaria puesta en libertad de la demandante. Por tanto, parece que no encaja con la mera declaración de la vulneración este tipo de fallos. Respecto del alcance de la reparación, la satisfacción equitativa del artículo 41, que en principio solo sería aplicable cuando los Estados no prevén en su ordenamiento interno una manera de dar efectivo cumplimiento a las sentencias del tribunal, ya hace mucho tiempo que se han convertido no en una sustitución, sino a veces incluso en un complemento. Es cierto que hay sentencias en las que el tribunal dice que con el mero pago de la satisfacción equitativa se dará por cumplida la sentencia, pero también es cierto que hay otras sentencias en las que el tribunal establece cuáles son las medidas a adoptar, ya sea en el fallo, quedan muy claramente determinadas en la argumentación jurídica de la sentencia, y además señala que la satisfacción equitativa debe reconocerse a la parte en concepto de daños morales y materiales y costas, ¿no? Por tanto, también se ha producido una mutación de la finalidad de esa justificación equitativa, de esa satisfacción equitativa. Recordemos que desde hace ya 2 décadas, más o menos, el Tribunal Europeo insiste en que la primera obligación de todo Estado condenado respecto del que se ha declarado que ha sido vulnerado, el Estado ha vulnerado el convenio, la primera obligación es la restitutio in integrum, es decir, poner fin a la violación, reparar en su caso, ¿no? Poner al individuo en la situación previa a que se produjera la vulneración al particular y evitar
futuras posibles vulneraciones por la misma causa. Y con esto conecto con el último elemento de esta evolución que ha experimentado el tribunal, la función del tribunal. Y es que recordad que el Tribunal Europeo siempre dice que él no va a señalar qué autoridades deben tomar las medidas para poner fin, ¿no?, a estas violaciones, para cumplir con la sentencia, y también reitera que no es quien para determinar qué medidas deben adoptarse. Sin embargo, hoy en día muchas veces el Tribunal Europeo no solo establece medidas de carácter general, sino que puede incluso llegar a establecer qué medidas generales deberían adoptarse para poder dar por cumplida la sentencia del tribunal, su sentencia. Y de hecho el comité de ministros junto con el tribunal y los estados establecen una suerte de cooperación a tres en la que los estados se ven obligados por el propio comité, como consecuencia de la sentencia del tribunal, a adoptar medidas individuales, pero insisto, también medidas de carácter general, a veces con efectos pro futuro, para evitar futuras vulneraciones. Un ejemplo de esto claro son los casos piloto. Bien, visto por tanto o contrastado cómo efectivamente se ha producido esta evolución en la propia configuración, naturaleza, alcance y función del tribunal, me gustaría ahora apuntar algunos elementos que para mí son claves en la determinación de que el propio Tribunal Europeo está en esta transformación, es un protagonista activo y consciente de esta transformación. En primer lugar, creo que el tribunal ya hace tiempo, igual no en sus decisiones, pero sí claramente en discursos de sus presidentes, vicepresidentes, exmiembros y en el lenguaje de los propios magistrados, el reconocimiento, ya digo, a veces no explícito, pero sí reconocimiento, al fin y al cabo, de los efectos vinculantes y erga omnes de la cosa interpretada. Es decir, del artículo 46 del Convenio Europeo de Derechos Humanos ya no solo se deriva una obligación de ejecutar en sus propios términos la sentencia, una obligación concreta de ejecutar, sino que ya podemos hablar de un concepto más amplio, que es dar cumplimiento completo, integral, a la sentencia, en la que quedan incorporados estos efectos vinculantes y erga omnes, no solo para ese estado, sino para todos los estados del sistema, para los 47 estados del sistema. Es decir, una vez que el tribunal fija cuál es el alcance de un determinado derecho respecto a una determinada supuesta situación, esa interpretación entra a formar parte del acervo al que los estados deben respecto al que los estados deben compatibilizar sus estándares. Además, el propio tribunal está desarrollando a nivel interno instrumentos para dotar de mayor coherencia las decisiones de las diferentes salas y de las diferentes formaciones que toman algún tipo de decisión en el seno del tribunal, y así evitar en la medida de lo posible contradicciones, porque claro, un tribunal conformado por 47 estados en el que toman decisiones el juez único, los comités, las salas, la gran sala, y de por medio hay dos colegios, ¿no? Un colegio que va pudiendo decidir que va a la sala y que no va que va a la gran sala y que no va a la gran sala. En este caso podrían producirse contradicciones. Pues bien, existe desde hace relativamente poco una figura importantísima, que es la del jurisconsulto del tribunal, que es la persona encargada, precisamente con un equipo de personas, de verificar, de controlar, de seguir atentamente la jurisprudencia, las sentencias, las decisiones que se van adoptando en todas estas formaciones, y procurar que no haya contradicciones en los debates, en las discusiones, informar de cuáles han sido los criterios ya adoptados previamente, y en el caso de que hubiera dos fallos contradictorios, intentar evitar su publicación antes de que esta contradicción llegara al particular y al público en general del tribunal.
En esta línea también se fomenta cada vez más el estudio y la aproximación comparada a los conflictos para dotar de base a los consensos, ¿no?, a ese espíritu consensual que suele adoptar el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en sus decisiones, sobre todo en aquellos casos más que pueden llevar a reacciones más airadas respecto de asuntos más polémicos. Otro elemento en esta transformación, que ya no solo pertenece al ámbito, digamos, de actuación del tribunal, sino de los agentes que están alrededor, que están implicados en el sistema, es la insistencia en la subsidiariedad de este. Así, si nos vamos a las últimas declaraciones políticas adoptadas por los gobiernos europeos, ¿no?, en relación con el funcionamiento del sistema europeo, veremos cómo esta subsidiariedad y el margen de apreciación son dos de los elementos clave en lo que quiere ser la nueva configuración o ese proceso de transformación continuado del sistema europeo. Otro elemento clarísimo de este elemento de transformación del que es protagonista indiscutible el Tribunal Europeo son los casos piloto, ¿no? Los casos piloto que nacen hace unos años y que se están convirtiendo en una pieza clave para sacar adelante aquellas vulneraciones más o menos estructurales que se producen en algunos estados respecto de algunos derechos. En estos supuestos, como sabéis, el Tribunal Europeo elige un caso, lo resuelve y esa decisión se convierte en parámetro para otras decenas, centenares o miles de demandas similares que estén ante el Tribunal Europeo. El resto de demandas, digamos, que quedan en una situación de stand-by, se congela la situación hasta que se verifique cuál es el cumplimiento que de ese primer caso, de ese caso piloto, se da en el Estado. Ya digo que esta es la manera que tiene el Tribunal Europeo de no ir dando respuesta a cada una de las demandas en las que se pone se pone de manifiesto subjetivamente cuál es la violación que se ha producido respecto del Estado, respecto de un determinado individuo, sino que se adopta, digamos, un criterio más general que permita dar solución a un número amplio de personas afectadas por esa violación provocada por un determinado poder público. Por otro de los elementos son los esfuerzos de la Gran Sala por mantener su carácter excepcional o extraordinario, ya sea en la aceptación de inhibiciones y sobre todo en la aceptación de reexámenes planteados por las partes en un determinado procedimiento tras la sentencia de sala, e incluso el intento de establecer cada vez criterios más generales en las sentencias de gran sala. Otro elemento que se puede destacar, ¿no?, en esta transformación a la objetivización es la mayor intervención de terceros, de terceras partes en los procedimientos que se siguen ante el Tribunal de Estrasburgo. Es decir, ya no es tan solo el individuo demandante o en su caso el Estado demandante, que ya sabemos que es un porcentaje ínfimo en comparación con la cantidad de demandas individuales que se presenta, pero como decía, ya no es tan solo el demandante individual y el Estado demandado, sino que pueden participar otros estados, otros agentes del Consejo de Europa, organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad civil, de manera que el tribunal pueda dar una respuesta lo mayor completa posible, de forma que, fijaros, no solo se está dando respuesta a esa o no solo se tiene por qué estar dando respuesta a un concreto hecho, a una concreta situación, sino que se puede estar dando una respuesta más amplia al contar con elementos de juicio también más plurales y más amplios. Otro elemento es la formalización de las relaciones dialógicas entre el Tribunal Europeo y los tribunales superiores europeos a través de la red de tribunales superiores, que fue lanzada oficialmente en octubre del 2005 y que permite un diálogo. Otra cosa es cómo se produzcan estos diálogos, que a veces no son lo fructíferos que deberían ser, pero sí que permite una comunicación continuada entre las distintas jurisdicciones implicadas en el espacio judicial europeo de los derechos humanos.
Un elemento clarísimo de esta transformación es sin duda las posibilidades de diálogo armonizador que ha incorporado en el sistema el Protocolo 16 al Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es cierto que el Protocolo 16 es un protocolo adicional, pero también es cierto que va a permitir o permitirá respecto de las jurisdicciones de aquellos estados que hayan ratificado este nuevo instrumento, permitirá una cooperación en el establecimiento de qué estándares nacionales son compatibles con los estándares europeos antes de que puedan llegar posibles demandas ante el Tribunal de Estrasburgo. Por tanto, el Tribunal Interno contará de antemano con la posición de Estrasburgo respecto de cómo debe entenderse el estándar y de qué manera, por tanto, deberá aplicarse el derecho interno para poder ser compatible con el derecho europeo, con este acervo europeo de los derechos humanos. Y por último, seguro que me dejo alguno, pero creo que son elementos suficientes del debate, hay que mencionar los avances que ha hecho el Tribunal Europeo respecto de la consideración de su propia jurisprudencia, a la cual cada vez da más importancia, cada vez utiliza más su propia jurisprudencia, ya no como elemento de la cosa interpretada, sino casi como un precedente de estilo anglosajón. Para finalizar, ¿cuáles creo yo que son las ventajas de la transformación de esta función subjetiva en una función más de tipo objetivo por parte del Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Pues bien, el primero es un elemento puramente pragmático y es el de descargar al Tribunal Europeo de Derechos Humanos de muchas demandas que pueden ser repetitivas, no tanto como para dar lugar a un procedimiento de caso piloto, pero sí que suponen vulneraciones respecto de las que ya hay mucha jurisprudencia, sobre las que el canon establecido en Estrasburgo es muy claro y respecto a la que son, si se me permite, meros apreciaciones subjetivas de posibles vulneraciones del sistema europeo. Otra cosa es determinar cómo el Tribunal Europeo acabará eligiendo a qué demandas debe dar una respuesta en el fondo, no solo en la admisión, sino también en el fondo. Esto puede ser endureciendo todavía más los criterios de admisibilidad o bien quizá pasar a un sistema como el del Tribunal Supremo de elección, ¿no?, por parte de esta jurisdicción aplicando el Writ of Certiorari. Esta transformación también permite mantener el empoderamiento, la legitimación de los órganos judiciales internos, ya que son estos los que, participando en ese proceso de armonización, en esa compatibilización de los estándares de forma continuada, protagonizan la tutela, el respeto y el desarrollo de los derechos y libertades convencionales en sus sistemas domésticos. Esto además permitiría eliminar algunas resistencias o como mínimo rebajarlas por parte de algunos órganos, sobre todo jurisdiccionales europeos, aunque algunos gobiernos también se han sumado a estas resistencias, respecto de la función del Tribunal de Estrasburgo. No es nuevo que hay un movimiento global, mundial, en el que se está produciendo una renacionalización de todo el discurso político y de todo el discurso jurídico. Y por tanto, estos controles externos, sean del tipo que sean, molestan a determinados sistemas políticos, a determinados gobernantes y a determinados sistemas judiciales. Pues bien, este sistema de compatibilización tranquila de los estándares domésticos respecto del estándar europeo permite rebajar estas resistencias, sobre todo en aquellos estados en los que la resistencia se deba más a una consideración de que se ha producido una intromisión excesiva en un caso puntual por parte del Tribunal de Estrasburgo en el ámbito interno, no tanto en aquellos estados que claramente mantienen una posición de resistencia, como decía, no ya solo al sistema europeo, sino de todo aquello que huela a internacional, externo, extranjero y que por tanto provenga de fuera de sus fronteras soberanas.
Por estos motivos también se permite el diálogo entre iguales, dejando de lado las relaciones de jerarquía. Por tanto, no estaríamos hablando de relaciones de supremacía, sino de relaciones de primacía y de autenticidad. Es decir, todos los tribunales, estamos en un espacio europeo de los derechos humanos en el que hoy en día todos los tribunales nacionales y también el de Estrasburgo comparten toda una serie, un toolkit, una serie de instrumentos conceptuales, de interpretación, etcétera, que ha ido creando precisamente el Tribunal de Estrasburgo y que ha sido aceptado, ¿no?, con el tiempo por las jurisdicciones internas, y todos estos elementos comunes y que se reconocen como comunes permiten una cross-fertilization entre todas estas jurisdicciones implicadas. De manera que es cierto que el Tribunal Europeo en un determinado momento nos dirá cuál es el contenido, el alcance de la interpretación que debe darse a un derecho, a una faceta de un derecho convencional respecto a una determinada situación, pero en el sentido de que en ese momento primará esa interpretación y deberá ser considerada la auténtica, pero eso no quita que a través de estas relaciones dialógicas, a través de los distintos instrumentos, incluso a través de las demandas individuales, pueda producirse una comunicación entre el sistema, entre los sistemas internos y el sistema europeo que provoquen con el tiempo, más o menos dilatado en el tiempo, un cambio de criterio en el Tribunal de Estrasburgo en su caso. Y todo ello porque el Tribunal Europeo es, en definitiva, el tribunal de referencia en el espacio judicial, jurídico común europeo de los derechos humanos. Fíjense, en Latinoamérica cuentan con el control de convencionalidad abstracto que todavía hoy no tenemos en el sistema europeo, pero, como digo, quizá estemos tendiendo hacia un sistema de este tipo y quizá estemos más cerca de lo que en realidad creemos. Y esto es lo que me llevaría a afirmar que estaríamos hoy en día más cerca de un tribunal constitucional europeo que de un tribunal exclusivamente de tutela individual de los derechos de las personas que están bajo la jurisdicción de los estados. En definitiva, todo ello serviría para crear las bases de un sistema integrado, un sistema jurisdiccional integrado que tuviera como espacio común este espacio europeo de los derechos humanos. Muchas gracias.